San Miguel de Allende y el establecimiento de la colonia artística de expatriados, de Evalús Villalón Turrubiates, Salamanca. Si uno visita el Panteón de Guadalupe de San Miguel de Allende, pronto encontrará casi al fondo y escondido, tras una barda de follaje y arbustos, un rincón silencioso y solitario, al que se accede a través de una desvencijada puertecilla de metal. Ahí hay un grupo numeroso de tumbas muy diferentes de las del resto del cementerio. Son tumbas pequeñas, sin símbolos religiosos en su mayoría, simples nombres y fechas en pequeñas placas de mármol colocadas sobre el suelo o pequeñas gavetas en una pared de nichos al fondo del lugar. Es el llamado Cementerio Americano de San Miguel. Aquí uno puede encontrar personajes muy distintos, veteranos de las 2 guerras mundiales, artistas, deportistas, criadores de pollos y personas de las que simplemente podemos leer su nombre y las fechas de su vida. Son los miembros de la colonia americana de San Miguel, que llegaron tras la Segunda Guerra Mundial y decidieron hacer de este pueblo su hogar y eterna morada. Personajes que influyeron grandemente en la conformación de esta ciudad como meca artística y cultural reconocida en todo el mundo. Mucha gente cuando visita San Miguel se pregunta cuál es la causa de la gran presencia americana y canadiense en la ciudad. Muchos tienen la idea falsa, pero ampliamente esparcida, de que los extranjeros comenzaron a llegar recién en la década de 1960 con el movimiento hippie. Sin embargo, las raíces extranjeras en San Miguel de Allende son mucho más antiguas, mucho más profundas, y abarcan una serie de personajes interesantes que llegaron al pueblo, a veces incluso por accidente, y sembraron semillitas que al paso del tiempo han germinado y han dado lugar a la encrucijada de culturas que es el San Miguel de hoy en día. Aquí conoceremos un poco de algunos de estos personajes. No son todos, pero sí nos pueden dar una idea de la comunidad de expatriados, extranjeros, que se asentó en San Miguel de Allende a partir de la década de 1930 y que se ha convertido en parte integral de la identidad y de la historia de esta pequeña ciudad, patrimonio de la humanidad. Hace 83 años, la nebulosa mañana del 7 de febrero de 1937, el americano William Sterling Dickinson llegó a San Miguel de Allende por primera vez, invitado por el actor mexicano José Mojica, que en esa época había fincado su residencia en la villa Santa Mónica, en la calle Baeza de este pueblo. Dickinson, quien recién se había graduado de la Escuela de Arte y Arqueología de la Universidad de Princeton, había viajado por México con su amigo Heath Buchman en un Ford 1929. De este viaje resultó un libro titulado Mexican Odyssey, Odisea Mexicana, que se publicó en Estados Unidos en noviembre de 1935, y fue tal su éxito de venta que llegó a ocupar el puesto número 5 de los libros más vendidos del año. El libro había sido prologado por José Mojica, a quien Dickinson había conocido en el andén de una estación de ferrocarril camino a Oaxaca. A este libro le siguió otro que narraba las aventuras de Dickinson y Buchman en Sudamérica, titulado Westward from Rio, al este del río. La editorial les pidió un tercer libro de viajes, pero ellos prefirieron escribir una novela mexicana y Dickinson, quien residía en Chicago, le escribió a Mojica para que les recomendara un pueblo en el cual pudieran inspirarse para escribir su novela. Mojica, quien no hacía mucho se había mudado a San Miguel, los invitó a visitarlo. Sterling Dickinson llegó el 7 de febrero de 1937 y de inmediato supo que quería quedarse a vivir en ese pueblo, que se adormilaba en la ladera de aquella colina. A los pocos días compró una propiedad en el callejón del Chepito, en el barrio de Santo Domingo, una antigua tenería que remodeló y llamó Los Pocitos, donde viviría por el resto de su vida.
En 1937 también se había afincado en San Miguel de Allende el artista peruano Felipe Cosío del Pomar, con la idea de establecer una escuela de arte. Con el apoyo del entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas, abrió la Escuela Universitaria de Bellas Artes. Cosío del Pomar invitó a Stirling Dickinson a integrarse al proyecto como encargado de la promoción y publicidad de la escuela, ya que su familia tenía una agencia de publicidad en Chicago y como director de estudios artísticos. Así comenzó la afluencia de estudiantes extranjeros al pueblo. Además de la Escuela de Bellas Artes, Cosío del Pomar había comprado el viejo rancho El Atascadero, en la parte alta del pueblo, que durante el Porfiriato había pertenecido a la familia Chambón y había sido un rancho de moreras y fábrica de seda. Cosío del Pomar se lo compró al torero Pepe Ortiz, vendiendo para ello 2 pinturas originales de Gauguin que el pintor peruano tenía en su posesión. La idea era establecer en esa propiedad la Residencia Estudiantil de Bellas Artes, tal vez al estilo de la afamada Residencia de Estudiantes de Madrid. Aunque Cosío del Pomar intentó cambiarle el nombre a Rancho de Bellas Artes, todo mundo siguió llamándolo El Atascadero, y este es el nombre que persiste. En 1941 se recibió una visita muy especial. La poeta chilena Gabriela Mistral, que hizo un alto en San Miguel durante el viaje que estaba haciendo por México. Aquí pasó 2 días en El Atascadero y visitó la Escuela Universitaria de Bellas Artes. Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945, y en honor a esta visita, en San Miguel de Allende, una escuela primaria en la calle Recreo fue llamada Gabriela Mistral. La escuela aún existe hoy en día, aunque en otras instalaciones. En 1942, el poeta chileno Pablo Neruda, que entonces se desempeñaba como cónsul general de Chile en México, fue invitado a los festejos por el Comité de Fiestas Patrias del 4º centenario de San Miguel de Allende, como parte de la embajada artística. El escritor se hospedó en El Atascadero, donde pasó varios días en contacto con la naturaleza. Pablo Neruda fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura en 1971. En 1945, Felipe Cosío del Pomar regresó a Perú y vendió la escuela y el rancho a un abogado de la Ciudad de México llamado Alfredo Campanella, quien con su avaricia arruinó el proyecto artístico. Por esas mismas fechas, Stirling Dickinson, quien había sido llamado a servir como oficial de inteligencia en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, regresó a San Miguel de Allende. Ahí, con gran sorpresa, se enteró de que la escuela tenía un nuevo dueño y las cosas no iban muy bien. Dickinson, de inmediato, retomó su posición en la Escuela de Bellas Artes, ahora como director adjunto, haciendo contrapeso a Campanella. Dickinson tuvo la idea de inscribir a la Escuela Universitaria de Bellas Artes en el programa del Servicemen's Reducement Act, comúnmente llamado GI Bill. Esta fue una ley aprobada en Estados Unidos en 1944 en beneficio de los soldados que regresaban de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de permitirles acceder a la financiación de sus estudios técnicos o universitarios y una pensión que les permitiera vivir por 1 año, así como facilidades para adquirir viviendas o iniciar sus negocios, esto con el fin de reinsertarlos a la vida civil y evitar una crisis económica y social. La Escuela Universitaria de Bellas Artes de San Miguel de Allende recibió la certificación de la GI Bill por parte del gobierno de Estados Unidos como una de las instituciones en que los veteranos becados podían llevar a cabo sus estudios universitarios. Así comenzó el éxodo de americanos y canadienses que empezaron a llegar a estudiar a Bellas Artes a partir del verano de 1945. Las gestiones de relaciones públicas de Dickinson para la escuela fueron tan acertadas que en enero de 1948 la revista Life publicó un artículo sobre San Miguel de Allende que atrapó la atención de los lectores, al grado de que ese año se recibieron 6,000 formularios para estudiar en la Escuela de Arte, aunque solo se pudieron aceptar 100 solicitudes. Entre los artistas llegados en la década de los 40 estaba James Pinto, pintor yugoslavo que había trabajado para los estudios Disney durante algún tiempo
y que vino con su esposa Rusca a estudiar muralismo con David Alfaro Siqueiros. Pinto se quedó a vivir en el pueblo, enseñó pintura en el Instituto Allende y murió en San Miguel en 1987. Su obra puede apreciarse en los murales que dejó en los muros del instituto, aunque la mayoría de sus pinturas, así como su casa sanmiguelense en el número 13 de la calle Beneficencia, son propiedad de la Universidad de Guanajuato. Otros expatriados notables de esa época fueron el matrimonio formado por Leonard y Riva Brooks, artistas canadienses que llegaron en la época de Bellas Artes en 1947 con la intención de quedarse solo por un año. Leonard Brooks era músico, poeta, pintor y escritor veterano de guerra. En San Miguel llevó a cabo una importante producción pictórica, abrió una galería de arte, escribió varios libros de pintura y también tuvo una extraordinaria participación en la escena musical de la ciudad, estableciendo el programa de música del Centro Cultural El Nigromante y dando clases gratuitas a niños de escasos recursos. Entre sus alumnos destacados estuvieron Daniel Aguascalientes y sus 5 hermanos, que en 1976 formaron el famoso grupo de Los Violines Internacionales de los Hermanos Aguascalientes. El Festival Internacional de Música, que desde 1979 se celebra anualmente, fue otro de los legados que Leonard dejó en San Miguel. Murió en 2011, apenas 2 semanas después de haber recibido un homenaje en el Teatro Ángela Peralta por sus 100 años de edad. Su esposa, Riva Brooks, fue una reconocida fotógrafa que en 1975 fue considerada por el Museo de Arte de San Francisco como una de las mejores 50 fotógrafas de la historia. Llegó a San Miguel de Allende acompañando a su esposo, quien le obsequió una cámara fotográfica para que se entretuviera tomando fotos mientras él se dedicaba a sus estudios artísticos. Riva demostró tener un talento natural para la fotografía, a pesar de no haberla practicado anteriormente. En San Miguel de Allende, su trabajo se enfocó en capturar la vida cotidiana de la gente. Su obra más conocida, Confrontación, es una fotografía que muestra el rostro desconsolado de Elodia, una joven madre indígena que acaba de perder a su bebé. Elodia era nuera de Isaac Oviedo, quien junto con su familia se encargaba del mantenimiento y cuidado de la casa de Dickinson. Él consideraba a los Oviedo su familia sanmiguelense. Según cuenta Belém Oviedo, hija de Isaac y cuñada de Elodia, ese día Riva estaba de visita en la casa de Stirling Dickinson, en Los Pocitos, cuando les avisaron que el bebé de Elodia acababa de fallecer. Dickinson fue al funeral, acompañado de Riva. La familia le pidió que sacaran una última fotografía del bebé, como recuerdo, cosa que era muy común en esos tiempos. Riva accedió, y así fue como hizo una serie de fotografías familiares durante el funeral del pequeño. Entre todas las fotos, la imagen de Elodia haciendo frente a la muerte de su hijo causó gran impacto y fue adquirida por el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Los malos manejos de Alfredo Campanella terminaron por causar una serie de conflictos entre autoridades, alumnos y profesorado, lo que resultó en el cierre de la Escuela Universitaria de Bellas Artes. Así que el equipo formado por Felipe Cosío del Pomar, quien estaba de vuelta en San Miguel, Stirling Dickinson, el gobernador de Guanajuato, Enrique Fernández Martínez, y su esposa, Nell Harris, decidieron fundar una nueva escuela de arte a la que bautizaron como Instituto Allende en 1950. Desde su inicio, el instituto obtuvo la incorporación a la Universidad de Guanajuato y se convirtió en el referente de la educación artística en San Miguel de Allende, el centro artístico más emblemático y reconocido y un imán para estudiantes de arte de todo el mundo. Cuentan que, en algún momento en la década de 1960, incluso un príncipe africano fue parte del alumnado. Con la llegada de los expatriados y el establecimiento de la colonia artística en San Miguel, se hizo necesaria la apertura de nuevos negocios que iban desde hoteles, restaurantes, tiendas y todo tipo de servicios, lo que propició un crecimiento en la economía de la ciudad. Ramón Zavala construyó el Hotel Posada San Francisco, el primer hotel moderno de San Miguel, con las comodidades propias de un hotel americano, como baños en cada habitación, restaurante y bar,
A este le siguieron varios más, como el Hotel del Instituto Allende, que era considerado uno de los mejores de México en la época, y el rancho Hotel El Atascadero, que se anunciaba como una típica hacienda mexicana. Restaurantes como Bugambilia, El Patio o Los Dragones también surgieron en esa época. Se abrieron tiendas de regalos y souvenirs turísticos y hubo mucha demanda de artesanía local. Tiendas tradicionales como El Iris, papelería y mercería, fundada en 1921, surtían de materiales a los estudiantes, aunque la primera librería y tienda especializada en artículos para artistas fue El Colibrí, Casa del Artista, en el Portal Allende número 2, fundada por Carmen Masip, una española refugiada en la Guerra Civil, que vino a vivir a San Miguel después de que su familia se exiliara en México. Su padre fue Paulino Masip Roca, escritor de la generación del 27 y periodista republicano, que trabajó como guionista cinematográfico durante la época de oro del cine nacional. El Colibrí se convirtió en un punto de reunión para los artistas e intelectuales de la ciudad. En 1959, Carmen Masip, junto con su esposo James Hawkins, fundaron la Academia Hispanoamericana, la primera escuela de español en la ciudad, una institución que hasta la fecha sigue prestando sus servicios. Carmen Masip fue directora del Centro Cultural El Nigromante, fundadora de la Asociación Cultural San Miguel AC y del Festival de Música de Cámara de San Miguel de Allende. Y como las historias de San Miguel no dejan de entrecruzarse, en el Colibrí trabajaba Joy Laville, una inglesa que terminaría nacionalizándose mexicana, que había llegado en 1956 a estudiar en el Instituto Allende. Fue en el Colibrí donde Joy conoció a un joven profesor llamado Jorge Ibargüengoitia, cuando iba a buscar unos libros para preparar las clases que daba en la universidad. Joy y Jorge se enamoraron y finalmente se casaron en 1973. Él llegaría a ser uno de los escritores guanajuatenses más queridos y universales. Ella, pintora, ilustró las portadas de los libros de Jorge. Esos fueron los pasos de Ibargüengoitia y Laville por San Miguel de Allende. En 1955 el mítico Walt Disney visitó San Miguel, a donde llegó a supervisar la filmación de la película The Little's Outlaw, El caballo de mi general, que se rodó en el pueblo y durante su estancia se hospedó en la casa de Pedro Vargas, protagonista de la película. En un pueblo como San Miguel, las leyendas a veces se entremezclan con la realidad y los límites se desdibujan. Por ejemplo, hay quienes cuentan que grandes figuras de la llamada generación Beat, como Neil Cassady, Jack Kerouac y el poeta Irwin Allen Ginsberg, fueron vistos en la famosa cantina La Cucaracha a principios de la década de 1960, y que incluso Ginsberg llegó a dar alguna charla en el Instituto Allende. No hay pruebas fidedignas del paso de Kerouac y Ginsberg por el pueblo, tan solo el relato de algunos viejos expatriados que más puede ser leyenda urbana que hecho histórico. Pero lo cierto es que en febrero de 1968, Neil Cassady, el gran ícono de los beatniks, encontró la muerte en San Miguel de Allende. Cassady llegó a San Miguel invitado por sus amigas Katy y Annie Leeuwen, y se hospedó en el departamento que las hermanas rentaban en el edificio Palomar, en la calle San Francisco, en la salida a Querétaro. Poco después se mudó a vivir con su amiga Diane Swart, quien vivía con su esposo y su bebé recién nacido en la calle Murillo. Cassady conoció a una joven americana llamada Janice Brown, J.B., quien trabajaba y estudiaba en el Instituto Allende, y se mudó a vivir con ella en el segundo piso del número 17 de la calle de Beneficencia. Después de un viaje a Estados Unidos, Cassady regresó a San Miguel vía Celaya el 2 de febrero de 1968. Por alguna razón, dejó su equipaje en la estación de Celaya y viajó a San Miguel en taxi. Una vez en el pueblo, le dijo a J.B. que se iría caminando por la vía del tren a recoger su equipaje, porque quería contar cuántos durmientes había entre San Miguel y Celaya. La historia que se sigue repitiendo hasta nuestros días es que, de camino a la estación de trenes, se detuvo en una boda que se celebraba por la zona, en donde pudo haber consumido pulque, bebida a la que no estaba habituado. Más tarde, llegó a la estación y comenzó a caminar hacia Celaya por las vías.
bajo la influencia de las drogas. A la mañana siguiente lo encontraron inconsciente y en estado de hipotermia a solo 200 metros de la estación. El ícono más grande de la generación beat murió el 5 de febrero de 1968 en San Miguel. A la fecha, su muerte sigue siendo un misterio, pero al parecer fue una mezcla de drogas, alcohol y el frío de esa noche de febrero. Uno de los grandes legados de la comunidad extranjera es, sin duda, la Biblioteca Pública de San Miguel de Allende, AC. La historia de esta institución, como no podía ser de otra manera, es única y peculiar. Todo comenzó a principios de la década de 1950 en la casa marcada con el número 25 de la calle Hospicio, un lugar muy cercano al entonces barrio de tejedores y reboceros de la calle Barranca. Ahí vivía Helen Weil, una expatriada canadiense que, al ver que los chicos del barrio pasaban mucho tiempo en la calle, decidió abrir las puertas del zaguán de su casa e invitar a los niños a que leyeran revistas y libros infantiles. En un inicio se mostraron cautelosos, pero al paso del tiempo, más y más niños del barrio comenzaron a visitar la casa de Helen Wall, y ella, gracias a las donaciones de sus amigos, colocó pequeñas sillas y mesas. Las primeras voluntarias americanas y canadienses comenzaron a trabajar con los niños, impartiendo clases de actividades artísticas. En 1955, rentaron, con sus propios recursos, un local más grande, y lo llamaron la Biblioteca de los Niños. A base de donaciones compraron material educativo y una colección de cuentos infantiles. Como estos libros estaban en inglés, las voluntarias los tradujeron colocando pequeñas cintas de papel con el texto en español sobre el original en inglés. Los estudiantes extranjeros del Instituto Allende también comenzaron a donar libros para los niños. En 1958 se hicieron las gestiones para que el gobierno estatal donara un local para la pujante biblioteca. El gobernador, Jesús Rodríguez Gaona, les ofreció el edificio localizado en el número 9 de la calle Insurgentes, ahora 25, que originalmente había sido el Beaterío de Santa Ana, después el Rastro Municipal, y en ese entonces estaba abandonada. El trato fue que, si los voluntarios lograban reunir 20,000 pesos para la restauración del edificio, el gobierno del estado de Guanajuato se comprometía a contribuir con el resto. Los voluntarios organizaron toda clase de eventos de recaudación de fondos, entre ellos un recorrido semanal llamado House and Garden Tour, en el que se comenzaron a visitar las hermosas casas que los expatriados estaban construyendo en la ciudad. Este tour, hasta la fecha, sigue llevándose a cabo cada domingo, y es el recorrido turístico más antiguo de la ciudad, cuyas ganancias se destinan íntegramente a los programas de becas para estudiantes que otorga la biblioteca. La Biblioteca Pública de San Miguel de Allende, AC, fue inaugurada el 21 de noviembre de 1958, además de los esfuerzos de Helen Wall, Augusta Irving, Sylvia Samuelson y Stirling Dickinson por arrancar el proyecto. Se sumaron las voluntades de muchos otros expatriados, entre ellos las 3 primeras bibliotecarias voluntarias, Gloria Grant, Marnie Martin y Tony de Jerez. Actualmente, la sala de autores locales de la biblioteca lleva el nombre de Gloria Grant y la de poesía fue nombrada en honor de Tony de Jerez. La Biblioteca Pública de San Miguel de Allende cuenta con un acervo de más de 60,000 libros en inglés, español y otros idiomas, lo que la convierte en la segunda biblioteca bilingüe más importante de México, solo detrás de la Biblioteca Benjamin Franklin de la Embajada de Estados Unidos. Además de su vocación bibliotecaria, cuenta con varios proyectos que ayudan a financiar sus actividades y las becas que cada año otorga a los jóvenes sanmiguelenses. Entre estos proyectos se cuentan clases de arte, de música y de inglés, las conversaciones entre amigos, reuniones semanales que se llevan a cabo desde la década de 1950, en donde las personas pueden practicar su inglés o su español, el tour semanal de House and Garden, el programa de bibliotecas rurales, la publicación semanal del periódico bilingüe Atención, el más leído de la ciudad, la tienda y librería Tesoros, la bodega de sorpresas, el primer mercado de pulgas de la ciudad, la venta semanal de libros usados, el Café Santa Ana y el Teatro Santa Ana. Todo esto mantenido no solo por el staff de la biblioteca, sino por un fuerte y entusiasta grupo de voluntarios.
La Biblioteca Pública de San Miguel de Allende es un punto de encuentro y epicentro de la vida cultural y social de la comunidad de expatriados y de los sanmiguelenses. Cuando un extranjero llega a la ciudad por primera vez, por lo general, es la Biblioteca Pública el primer lugar que visita. Hace poco llegó una mujer de Nueva Zelanda y contó que, en la biblioteca de su pueblo natal, una pequeña comunidad en medio de la isla había encontrado publicidad sobre la Biblioteca sanmiguelense y por eso quiso conocerla. Ese es el alcance que el sueño de Helen Well ha tenido. Augusta Irving, una de las primeras colaboradoras de la biblioteca, llegó a San Miguel procedente de Nueva York en 1953. Allá había escrito para la afamada revista The New Yorker. En San Miguel escribiría semanalmente para el periódico Atención, fundado en 1975, una columna llamada Worth Repeating. Así, este periódico puede ufanarse de haber tenido en sus filas a una escritora de The New Yorker. Sylvia Samuelson, otra de las primeras voluntarias, llegó a San Miguel de Allende en 1952 con su esposo Fred, quien era egresado del Instituto de Arte de Chicago. En noviembre de 1962 abrieron la primera galería de arte de la ciudad en el Portal Allende, la legendaria Galería San Miguel, que en su momento fue centro de reunión para los pintores y artistas de esa época dorada. Silvia fue una de las personas claves en el surgimiento de la colonia artística de la década de 1950, como voluntaria de la biblioteca. Desde el primer día apoyó a Helen Well con la donación de material, dando clases a los niños y llevándoles desayunos escolares. Su casa fue la segunda que se construyó en la colonia El Atascadero y la segunda casa en entrar al House and Garden Tour, después de los Pocitos de Stirling Dickinson. Durante muchos años, su galería San Miguel fue la única en la ciudad. Murió en abril de 2018, después de una vida dedicada al arte y a la comunidad. Harold Black fue otro personaje de la naciente colonia de expatriados en la ciudad. Fue un neoyorquino que fundó en San Miguel la afamada Escuela Ecuestre, cerca del rancho hotel El Atascadero. Los instructores de la escuela eran militares de caballería retirados, algunos de los cuales incluso habían representado a México en los Juegos Olímpicos. A los estudiantes les impresionaba el nivel y la calidad de la escuela, sobre todo porque Harold nunca había montado antes de venir a San Miguel. Un dato curioso es que los caballos de la escuela tenían nombres de pintores, pues Harold Black también era artista. Su esposa, Louise Hobart Black, escritora y fotógrafa, abrió una boutique ecuestre en la esquina de las calles Corregidora y Correo, a la que llamó El Pegaso, que ahora es un restaurante que conserva el nombre. Una de las primeras personas que llegó a formar parte de la colonia artística de San Miguel en la década de 1940 fue Mary Elmendorf, una brillante antropóloga americana nacida en 1917 y reconocida por sus estudios antropológicos en las zonas rurales de Estados Unidos y sus estudios sobre las mujeres mayas. En 1941 llegó por primera vez a San Miguel con su esposo John Elmendorf y un grupo de estudiantes de la escuela Putney de Vermont, que venían a los cursos de verano de la Escuela Universitaria de Bellas Artes. El matrimonio conoció a Stirling Dickinson, con quien cultivaron una amistad que duraría toda la vida, incluso nombrando a uno de sus hijos Stirling en honor a su entrañable amigo. En 1942, Mary compró una vieja casa en ruinas cerca de los arcos de El Atascadero y de los Pocitos de Dickinson. La restauró y la llamó El Paraíso, convirtiéndose así en la segunda persona americana en tener una casa en San Miguel en el 48 de la calle Santo Domingo. Entre 1944 y 1946, durante la Segunda Guerra Mundial, Mary se enlistó como voluntaria en el American Friends Service Committee en Europa, ayudando en prisiones y con refugiados. El grupo fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 1947, lo que siempre fue uno de los grandes orgullos de la doctora Elmendorf. Así fue como San Miguel de Allende tuvo entre sus habitantes a una Premio Nobel. Su esposo, John Elmendorf, fue director del Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales desde 1949, y ella fue directora de CARE México, organización nacida tras la Segunda Guerra Mundial
dedicada a salvar vidas y a combatir la pobreza en el mundo. Los artistas y creadores que han encontrado paz e inspiración en San Miguel pueden llegar a ser inesperados. Kitty Kallen, estrella musical de la era del swing y las big bands y querido ícono musical durante la Segunda Guerra Mundial, fue residente de tiempo parcial en San Miguel. En la década de 1950 incursionó en el rock and roll y fue reconocida como la cantante más popular de Estados Unidos en 1954, recibiendo incluso su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En esa época, Kitty Kallen estableció su residencia en Cuernavaca, donde construyó una hermosa casa estilo mexicano y dedicó el resto de su vida a coleccionar arte popular mexicano, reuniendo una extraordinaria colección. Cuando no estaba en su casa de Cuernavaca, Kitty Kallen solía pasar largas temporadas en San Miguel de Allende, en donde hizo del Hotel Casa Shook en las calles Barranca y Garita su residencia habitual durante sus estancias en el pueblo, hasta su muerte acaecida en enero de 2016. Toller Cranston, nacido en Canadá en 1949, fue una gran figura del patinaje artístico, escritor y pintor. Representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976 y fue incluido en varios salones de la fama del patinaje. Durante mucho tiempo se dedicó a hacer espectáculos para la televisión de Estados Unidos y Canadá. En ese mismo año incursionó en el mundo literario, publicando una muy particular autobiografía que incluía pinturas, poemas y comentarios humorísticos. Su libro fue un éxito de ventas en Norteamérica. Años después, escribió otros 2 libros, Zero Tolerance, en 1997, y When Hell Freezes Over, Should I Bring My Skates, en el año 2000, este último escrito en San Miguel de Allende. Pero la verdadera pasión de su vida fue la pintura. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Montreal y con sus ganancias como pintor cubría sus gastos de patinaje. A lo largo de su vida tuvo 250 exhibiciones en todo el mundo, y su obra se encuentra en exposición permanente en el Art World Fine Art de Toronto. En 1992, después de un periodo de depresión, decidió mudarse a vivir a San Miguel, lugar que había visitado con anterioridad por invitación de un amigo. Dando un salto de fe, vendió todas sus posesiones en Canadá y compró una vieja casona en la calle Solano número 84, a unos pasos del Parque Juárez. Aquí, por fin pudo dedicarse exclusivamente a la pintura. Quienes lo conocían cuentan que solía pasar hasta 12 horas al día en su estudio. Se integró con la comunidad de San Miguel y participó en muchos eventos benéficos. Su obra puede verse en galerías y restaurantes de la ciudad. Toller murió sorpresivamente el 24 de enero de 2015 de un ataque cardíaco y está sepultado en el Panteón de Guadalupe de esta ciudad. La fotógrafa Deborah Tourville, nacida en Boston en 1932 y reconocida como una de las más importantes fotógrafas de moda del siglo XX por su trabajo para las revistas Vogue y Chanel, pasó los últimos 15 años de su vida en San Miguel. Aquí compró una vieja casona en la calle Hernández Macías, la restauró para convertirla en su vivienda y la llamó Casa No Name, la casa sin nombre. La casa, que había pertenecido a un sacerdote, tiene en sus muros un impresionante mural atribuido a Miguel Antonio Martínez de Poca Sangre, quien pintó el santuario de Atotonilco. Sus frescos representan la fundación de la Nueva Jerusalén y está catalogado por el INAH como una joya de arte virreinal. En la primera década del siglo XXI, la Casa No Name fue un punto de reunión para artistas y personalidades de todo el mundo. Tras la muerte de Deborah en 2013, la casona se convirtió en uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, en donde se conservan varios objetos que pertenecieron a la fotógrafa. Otro fotógrafo, quizás no tan reconocido, pero igualmente importante, sobre todo para la historia de la ciudad, fue Frank Hohenberger. Nació en 1876 y fue impresor y fotógrafo. En 1917 abrió su propio estudio fotográfico en Nashville. En la década de 1940 llegó a San Miguel de Allende y realizó una serie de fotografías de la ciudad que se han hecho icónicas por su valor como testimonio de una época. Él siempre dijo que quería que su legado fotográfico fuera destruido tras su muerte, ocurrida en 1963.
pero la Universidad de Indiana lo convenció de que donara sus fotografías y negativos a lo que ahora es la colección Hohenberger, resguardada en la Biblioteca Lilly de esa universidad. Peter Ohlweiler fue otro reconocido fotógrafo que capturó la vida cotidiana de San Miguel entre 1955 y 1971. Veterano de la Segunda Guerra Mundial, sirvió en la Primera División de Caballería en el Teatro del Pacífico. También era escritor. En 2018, su hijo Michael Ohlweiler publicó el libro San Miguel de Allende y su gente, una antología del trabajo fotográfico de su padre. San Miguel de Allende ha sido un gran magneto para los escritores. Basta recordar que la llegada de Sterling Dickinson al pueblo fue motivada por un interés literario. Grandes escritores han dejado huellas de su paso por el pueblo. Sería imposible nombrarlos a todos, pero se mencionarán algunos notables casos. Mack Reynolds, reconocido autor de obras de ciencia ficción, residió en el pueblo en la década de 1950. Tom Scott, veterano de la Batalla de las Ardenas, y Bob Summerlot fundaron en la década de 1960 la escuela de Penn, International Association of Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists, en San Miguel, la primera y más grande de América Latina, en donde escritores del nivel de Gloria Steinem impartieron cátedra. Gary Jennings, escritor nacido en 1928 en Virginia, Estados Unidos, y veterano de la Guerra de Corea, vivió durante 12 años en San Miguel, mientras escribía su conocida novela Azteca. Durante su residencia en la ciudad, viajó a conocer los escenarios que describió en sus libros Azteca, Sangre Azteca y Otoño Azteca. Sus obras están apegadas a hechos históricos reales y llama la atención el que, siendo extranjero, haya capturado de una manera tan extraordinaria la cultura e idiosincrasia de la cultura mexicana en su obra. Murió en Nueva Jersey en 1999. Otro escritor residente en San Miguel fue Charles McCall Portis, nacido en 1933 y reconocido sobre todo por su novela Western True Grit, de 1968. Veterano de la Guerra de Corea, graduado de periodismo en 1958 por la Universidad de Arkansas. Trabajó de reportero en Nueva York, Londres hasta 1964, cuando decidió dedicarse a escribir ficción de tiempo completo. Su legendaria novela True Grit fue escrita en San Miguel de Allende y posteriormente adaptada al cine con gran éxito comercial, haciendo que su protagonista, John Wayne, ganara un premio de la Academia y un Golden Globe como mejor actor por su participación en dicha cinta, que fue un gran éxito de taquilla en 1969. Portis murió de Alzheimer el 17 de febrero del 2020 a la edad de 86 años. Catherine Blair fue una escritora, periodista, historiadora y biógrafa estadounidense. Durante su infancia vivió en México y Estados Unidos. Tras graduarse de la Universidad de California en Los Ángeles, trabajó para Nelson Rockefeller en la Oficina de Asuntos Interamericanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, se mudó a Cuba, pero en 1959, tras el ascenso del régimen revolucionario, se mudó de forma definitiva a México, en donde pasó el resto de su vida. Aquí se casó con Donald Antonio Blair Rivas Mercado. Ella se fascinaba con las historias de su esposo. Le contaba sobre su abuelo, el arquitecto Antonio Rivas Mercado, uno de los encargados del diseño y construcción de la Columna de la Independencia. Le parecía extraño que Donald jamás hablara de su madre, hasta que se enteró de que ella, Antonieta Rivas Mercado, se había suicidado en la Catedral de Notre Dame en París. La historia de su suegra la intrigó y comenzó a investigar, entrevistando a la familia Rivas Mercado durante 20 años. De estas entrevistas obtuvo valiosa información para reconstruir la biografía de una de las mujeres mexicanas más importantes del siglo XX. El resultado de esta investigación fue A la sombra del ángel, el bestseller que sería el inicio de su carrera como escritora. Catherine residió en San Miguel mientras escribía su histórica novela y continuó colaborando con la Sala Literaria de San Miguel de Allende hasta su muerte, acaecida en la Ciudad de México el 23 de julio de 2019 a los 99 años. Otro personaje interesante fue el que se convertiría en el médico de la comunidad de expatriados en la década de 1940, el doctor Francisco Olcina Boher, un refugiado español originario de Barcelona
que había servido en las reservas quirúrgicas del ejército del Ebro como especialista quirúrgico del mayor médico de carabineros. Había aprendido inglés y francés mientras servía en las brigadas internacionales durante la Guerra Civil Española, después de haber pasado por campos de concentración en Francia y el norte de África. Escapó hacia América, en donde vivió en varios países. Decidió establecerse en México porque este fue el único país que validó los títulos de 293 médicos españoles y los autorizó a la práctica de la medicina en el país. En San Miguel de Allende, su conocimiento de idiomas le fue de mucha utilidad para atender a la comunidad de expatriados. Su clientela era tan buena que tuvo los recursos suficientes para dar servicio médico gratuito a los sanmiguelenses que así lo necesitaran, bajo el auspicio de Stirling Dickinson, quien se encargaba de comprarles las medicinas y pagar por las operaciones y tratamientos médicos. El doctor Olcina, además, era un asiduo participante de los eventos artísticos y culturales que se presentaban en la ciudad, convirtiéndolo en un personaje muy querido, tanto por los extranjeros como por los locales. San Miguel es un imán para artistas. Hay una energía especial en el pueblo que inspira a la creación. Muchas mentes brillantes han pasado por estas calles empedradas y han impregnado los muros de la ciudad con su energía creativa. Hay todavía muchos nombres en espera de que alguien cuente sus historias. Que este trabajo sea un pequeño tributo en reconocimiento al legado que todos ellos dejaron en el pueblo y que influyó a darle la personalidad, el carisma y la reputación de centro neurálgico de las artes, la cultura y la historia. A 83 años de la llegada de Stirling Dickinson a San Miguel y del establecimiento de la colonia artística de expatriados en esta tierra encrucijada de las Américas, podemos decir que fueron muchos los que vinieron y muchos los que nunca se fueron. Fuentes consultadas. Atención, publicación semanal de la Biblioteca Pública de San Miguel de Allende. Varios artículos. Cosío del Pomar, Felipe, 1988. Iridiscencia, Crónica de un Centro de Arte, Guanajuato, Editorial La Rana. De San Miguel Literary, Sala, 2010. Solamente en San Miguel, volumen 2, San Miguel de Allende, Parroquia Press. Virtue John, 2008. Stirling Dickinson, Model American Abroad. Windstorm Creative. Virtue John, 2001. Leonard and Riva Brooks. Artists in Exile in San Miguel de Allende, Canadá, McGill, Queens, University Press. Agradecimientos. Esta breve monografía recoge datos y hechos que, en gran parte, se conocen por conversaciones que se tuvieron con las siguientes personas a quienes se agradece su generosidad y su amistad. José Sánchez, amigo personal de Stirling Dickinson y uno de los beisbolistas fundador del Cuerpo de Bomberos de San Miguel de Allende. A la muerte de Dickinson, fundó la asociación Amigos de Dickinson para rescatar el legado cultural de este importante personaje. Don Pepe Sánchez falleció en mayo de 2018. Graciela Retana Correa, esposa de don Pepe Sánchez, descendiente de familias sanmiguelenses de gran arraigo y tradición, tradicionalista y guardiana de muchas historias de San Miguel. Gloria Rodríguez Navarrete, una de las mujeres más reconocidas en el ámbito histórico, tradicional y cultural de San Miguel de Allende. Gracias a ella se han podido rescatar muchas tradiciones sanmiguelenses como la célebre reseña de la Alborada, maestra de danza folclórica, fundadora del primer grupo de danza folclórica de la ciudad. En 2019 fue nombrada Guardián de la Cultura como parte de los eventos de San Miguel de Allende como Capital Americana de la Cultura. Goldie Sherman, sobrina de Leonard y Riva Brooks y actual guardiana de sus propiedades. Belém Oviedo, la familia Oviedo y la familia Grimaldi Oviedo, hijos y nietos de Isaac Oviedo, quien fuera el hombre de confianza de Stirling Dickinson, su jardinero, guardián de su casa y amigo cercano. Ellos fueron la familia sanmiguelense de Dickinson. Se agradece la generosidad que han brindado, su amistad y el haber abierto sus casas, sus archivos familiares y sus recuerdos. Don Antonio Herrera, quien
quien desde mediados del siglo XX se desempeñó en varios oficios, en particular el de albañil, lo que le permitió conocer muchas de las viejas casonas del pueblo, a sus dueños y sus historias. A la fecha, sigue laborando como jardinero en el Jardín Botánico El Charco del Ingenio y es una verdadera enciclopedia humana de historia de San Miguel. Jesús Rodríguez Morales, director de la Biblioteca Municipal Ignacio Ramírez el Nigromante, narrador, investigador y baluarte de la historia y tradiciones de la ciudad y de su difusión. Juan Manuel Fajardo Orozco, amigo personal de Stirling Dickinson y, por muchas décadas, bibliotecario de la Biblioteca Pública de San Miguel de Allende AC, en donde colaboró y apoyó en muchos de los proyectos que Dickinson llevó a cabo para esta noble institución, como el establecimiento de las bibliotecas rurales y los programas de becas para los jóvenes sanmiguelenses. Patricia Merrill Márquez, hija de Richard Merrill, uno de los primeros veteranos americanos que llegaron a estudiar a San Miguel en 1947, y de Yaya Márquez, hija de don J. Cruz Márquez y Lorencita Correa, personajes importantes en la historia, el arte y la cultura de San Miguel. Patty Merrill ha llevado a cabo un importante trabajo de rescate de la cocina tradicional sanmiguelense que ha vaciado en su libro The Buen Provecho Book. Staff y voluntarios de la Biblioteca Pública de San Miguel de Allende AC. Staff de la Casa Schuch y los vecinos de San Miguel de Allende y sus barrios históricos, muchos de los cuales permanecen como informantes anónimos, pues sus historias fueron relatadas como una charla informal en la banca de algún jardín o durante alguna caminata por el pueblo para nunca volver a encontrarlos.